¿Qué tal de nuevo con todos ustedes? Muy malas noticias. Muy malas noticias desde el país donde se está evacuando mucha gente. Ustedes saben cuál es. Se queda en Euroasia. Y ha habido un ataque de grupos irregulares. Lamentablemente hay más de 60 fallecidos y contando. Decenas, cantidades aún por determinar de heridos. Se han suscitado dos explosiones. Una en una de las puertas principales del aeropuerto y la otra en las adyacencias de un hotel. Hasta los momentos de este video van 11 fallecidos del país poderoso, 11 marines y un médico, 12 en total. Hay muchos heridos. La situación es confusa, difícil, muy complicada. Un país desgarrado que se está evacuando a la mayoría de las personas. No hay lugar para tantos. Se está hablando de más de 200.000 personas que colaboraron con los gobiernos americanos y europeos y que están allí enclavados. Y los servicios de inteligencia, tanto del país de las hamburguesas como del Reino Unido, venían alertando días atrás de inminentes ataques. Y la situación ahorita es muy compleja, porque el grupo que llegó al poder no tiene control todavía del país. Control militar lo tiene, pero control efectivo, administrativo, todavía no ha podido. El aeropuerto, a la cual miles de personas pretenden llegar para salir, para evadirse del país, no ha podido contener a estos irregulares. Yo les decía en videos anteriores que con esto se iba a crear una especie de polvorín. Con la salida del país poderoso, hacía troche y moche, prácticamente huyendo. Buscaba crearse un polvorín y que dentro de ese polvorín, dentro de ese lodazal, se metieran los rusos y los chinos. Hoy día se han metido los rusos y los chinos, pero para ellos también es complicado todo allí porque hay muchas facciones, hay muchas rivalidades étnicas, hay mucho odio, hay muchas divisiones. Y este ataque, amigos míos, viene a confirmar varias cosas. Primero, que ese país está fuera de control. Segundo, que hay miles de funcionarios de distintos países que no han podido ser rescatados. Tercero, que no sabemos si se trata de un ataque promovido por los mismos que se acaban de ir, para dar razones de que su huida estaba correcta. No sabemos si ellos ahora están creando con esto una suerte de revertir hasta los momentos todos los análisis contrarios que venían recibiendo por haber creado el caos, el desorden, el desastre en su vida. Ahorita mismo, la situación es bastante complicada. Y esto aparentemente no va a cambiar y era lo que se temía. Que estos grupos irregulares, una vez llegados al poder, bueno, iban a perfeccionar sus ataques, se iban a expandir hacia distintas fronteras y iba a complicar aún más toda la situación. Allí el país del norte dejó miles, cantidades enormes de armamento abandonado. ¿Por qué? Es la pregunta.
¿Por qué si los servicios de inteligencia sabían que se venían, que eran inminentes estos ataques, por qué les fue tan difícil prevenirlos? Preguntas que al aire. ¿Acaso fue para evitar precisamente que el presidente del país poderoso siguiera bajando en las encuestas? Hoy lo dijo en rueda de prensa. Vieron que yo tenía razón, que había que salir de allí corriendo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, digo yo. ¿Estará la mano peluda detrás de estos ataques? ¿Puede una mente tan macabra llegar a todo esto? Pregunto. El jefe de la CIA no hace mucho estaba reunido allí en la capital de ese país con los grupos insurgentes. Cosa más extraña, ¿verdad? Dejo el video hasta aquí para seguir compilando información. Esto está todavía fresquito. Vamos a seguir analizando, vamos a seguir juntando piezas del rompecabezas para luego hacer una reflexión mucho más profunda. Dejamos el video hasta aquí. Mande sus puntos de vista, sus reflexiones, sus premisas, sus puntos de vista, sus comentarios y será hasta la próxima.